Saludos amigos, les habla Emilio Peña y hoy estaremos compartiendo los fundamentos básicos de CSS. Recordemos que estamos trabajando con el módulo de desarrollo e implementación de soluciones web y multimedia, y en la lección anterior estuvimos conversando sobre los fundamentos básicos de HTML. Vamos a ver. CSS es un estándar de hojas de estilos en cascada. Corresponde a la parte gráfica, la parte del diseño de un documento estructurado en HTML. CSS puede controlar el diseño de varias páginas web al mismo tiempo. Se pueden agregar los elementos de tres formas distintas. En línea se puede usar utilizando los atributos de estilos en los elementos de HTML. De una forma interna se puede usar utilizando la etiqueta estilo dentro de la sección del encabezado del documento HTML. Y de una forma externa es utilizando un archivo específicamente para los elementos CSS. Como podemos ver, aquí tenemos dos ejemplos. En línea, como podemos ver, tenemos aquí una etiqueta H1 correspondiente a un encabezado. Utilizamos la palabra estilo para indicar que el texto que va a tener ese encabezado va a tener un color azul. Esa parte de estilo corresponde a CSS. Ahora, de una forma interna, tenemos la etiqueta estilo dentro de la etiqueta correspondiente al encabezado del documento HTML. Aquí podemos ver que se le está otorgando un estilo a tres elementos HTML, que es el body, asignándole un color de fondo, un H1, asignándole un color azul, y a los párrafos, a la etiqueta P, asignándole un color rojo. Esto quiere decir que al yo ejecutar mi documento HTML en un navegador, el contenido que está dentro de la etiqueta H1, que dice esto es un encabezado, va a salir o se va a proyectar de un color azul. Y el contenido dentro de la etiqueta P, que dice esto es un párrafo, va a proyectarse de un color rojo. Ahora vamos a ver cómo se utiliza de una forma externa el CSS. Aquí tenemos en pantalla dos estructuras, una estructura HTML y a la derecha una estructura de estilo CSS. ¿Qué quiere decir esto? Que están ambos en dos archivos distintos. ¿Cómo se implementa entonces en HTML? Fácil, nos ubicamos en la parte del encabezado y utilizamos dentro la etiqueta link, haciendo referencia de que va a tener un enlace al archivo nombrado estilos CSS y que todos los elementos tengan propiedades indicadas en el archivo estilos CSS. En HTML van a asumir esa propiedad. La estructura del documento CSS es la siguiente: está compuesta por un selector que viene siendo la etiqueta del documento HTML. En este caso tenemos el ejemplo de un H1 y de una etiqueta P correspondiente a párrafo. Son los selectores. Ahora está el bloque declarativo, que es el contenido entre las llaves de ese selector, correspondiente a las características o propiedades de ese elemento. Algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar con los estilos es el espacio, el padding y el margin. El padding corresponde al espacio entre el texto y el borde. Ahora el margin corresponde al espacio fuera del borde. Dos términos muy importantes que deben de conocer y saber cuál es la diferencia son los ID y las class. El ID es el valor del atributo de un elemento, indicando que es único, es decir, no debería haber otro elemento con el mismo nombre de identificador o ID dentro de un documento HTML. Por otra parte, tenemos los atributos class. A diferencia del valor del atributo ID, este puede ser utilizado en más de un elemento dentro de tu documento HTML. Esto es muy beneficioso cuando tenemos que aplicar los mismos estilos a diferentes elementos, dado que podemos reducir las líneas de código en nuestro archivo CSS, considerándose como una buena práctica. En el transcurso de las próximas lecciones vamos a ver en más detalle una gran diversidad de propiedades correspondientes a elementos HTML para adornar y enriquecer nuestra página web. Por el momento ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima lección. Y recuerden,
La aventura apenas comienza.